Entonces, tenemos un tema llamado la gracia y yo decidí ponerle la reciprocidad de la gracia, siendo agradecidos con nuestro Señor. A veces no somos como muy conscientes de eso y vamos a tratar de mirar ese tema de cómo así que la reciprocidad de la gracia. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que pensamos que la gracia tiene una sola vía. El Eterno nos da su gracia inmerecida y punto. Y ahí terminó. A tal punto de que hay personas que hubo un tiempo donde se desarrolló un concepto llamado antinomianismo. Si que lo buscan, antinomianismo, que se descarta por completo aún la parte moral de la Biblia. No, es que ya Jesús pagó todo y ya tengo inmunidad diplomática. Yo, mejor dicho, me puedo mover como pez en el agua, en un estado anárquico, donde no hay ley, no hay nada que me limite. Y como solo Dios puede juzgarme, tú no me puedes juzgar, solo Dios puede juzgarme. Entonces, a ese punto inclusive ciertas corrientes han llegado. Listo. Entonces, lo primero que yo quiero hablarles es que tenemos que recordar que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿Qué quiero decir con esa frase? Que usted no estaba ahí cuando la Biblia se escribió. Había otra gente, con otra cultura, con otro idioma, con costumbres muy diferentes, manera de pensar, de percibir la vida, la realidad. Eso se llama cosmología, muy diferente al de nosotros. Entonces, el mensaje es para nosotros, está vigente para nuestras vidas, pero a veces hay detalles que para poder entenderlos debemos introducirnos en la cultura. ¿Ok? Lo primero que les quiero mostrar es en qué vivía, cómo era el mundo más o menos en el que Pablo vivía. Les voy a poner aquí la presentación. Resulta, pasa y acontece que el sistema de castas era la manera en cómo se distribuían las personas en Roma. ¿Cómo era este tema? Ahí hay una imagen que se divide entre ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos eran los esclavos y los libertos. Los libertos eran esclavos que lograron comprar su libertad por alguna u otra manera. Y los ciudadanos se dividen en lo que es la plebe, que son los clientes, así se les llama. No es el mismo concepto de cliente que se maneja hoy en día. Estaban los nobilitas o lo que son los patricios, que estos patricios, por ser plebe de mayores recursos económicos, se convertían en patrocinadores de clientes, ¿ok? Y después tenemos lo que son los senadores y los administradores del imperio. Tengan en cuenta que la ropa que usted ve en esa imagen es real en cuanto a los colores. Cuando usted veía caminar a alguien con una toga blanca y algún tipo de listón rojo, eso era un senador. Por eso, a Yeshua siempre lo visten de blanco y rojo, porque lo romanizaron. Entonces siempre lo visten como si fuera un senador romano. Eso se ha ido quitando como con el tiempo, pero la gran mayoría de las personas siempre piensan en Yeshua y siempre lo visten como un ciudadano romano, como un senador romano. Esto era muy marcado. Es un sistema de castas. No existía la estratificación social. Literal, las castas eran muy marcadas en todos los ámbitos del imperio. Un esclavo no era nada para un ciudadano romano, sea un cliente, o sea un patricio, o sea un senador. Si yo, como ciudadano romano, compraba no sé, una damita de 14 años de edad, la compraba como esclava, y es mi esclava,
y yo abuso de ella sexualmente toda la vida. Nadie me puede acusar de pedofilia ni de aberración sexual porque es que es mi esclava, es mi objeto y yo veré qué hago con mi objeto. Pero si yo siendo ciudadano romano veía a una niña de 14 años siendo ciudadana romana y yo abusaba sexualmente de ella, ahí sí toda la ley caía sobre mi vida. Así era demarcado el tema de las castas. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque ese era el mundo en el que se movía Pablo. Hay que recordar que Pablo, cuando escribió prácticamente sus 14 cartas, cuando Pedro escribió, cuando Santiago escribió, cuando Juan escribió, aunque ellos eran judíos, el entorno de la Judea era un entorno mezcladísimo con toda la cultura romana. Roma tenía totalmente dominado a Israel en ese momento. Y Pablo, sobre todo Pablo, porque él era ciudadano romano, entonces él conoce muy bien esto, él vive esta situación día a día. Una de las cosas que hay que tener también en cuenta, perdón por aquí, y es que existe algo que se llama el círculo de la gracia. Tenemos cliente y patricio. Patricio son los ciudadanos romanos acaudalados. Tienen tierras, tienen riquezas, se mueven en las esferas altas, son amigos de los senadores, son personas influyentes, tienen empleados, tienen tierras, tienen negocios. Entonces, si yo soy un cliente, o sea, un plebeyo de la plebe, del pueblo, un ciudadano romano raso, normal, un ciudadano de a pie, como se diría, y yo quiero aspirar a ciertas cosas, yo lo que hacía era que buscaba un patricio, buscaba una persona de influencia y me acercaba a él. ¿Con qué propósito? Con el propósito de buscar algún beneficio. Ejemplo, yo me le acerco a un patricio y le digo, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Camilo Mejía. Eh, Quisiera hablar con usted porque quisiera plantearle un negocio. Yo soy una persona que soy muy bueno con la agricultura y me hace falta, digamos, esto y esto para iniciar un cultivo que podría ser un negocio muy rentable. Y el patricio, si yo llegaba de pronto a caerle en gracia, él me decía, ok, vamos a hacer entonces algo. Yo te voy a dar una parcelación, una pequeña parte de mi tierra, te la voy a dar. Ahí vas a poner todo y vas a sembrar, te voy a dar el dinero para que puedas hacer la cosecha y adicional a eso te voy a dar 10 soldados romanos que te ayuden a cuidar el sembrado. Cuando recojas la cosecha, la vas a vender y a mí me toca tanto porcentaje. Otra petición podría ser, digamos que yo tengo un hijo que tiene cierto arte y yo quisiera, digamos, hablar con este patricio para que él hable con otro de mucha influencia para poder lograr conseguir un empleo a mi hijo. Esas cosas se viven hoy en día todavía, solo que ya no le decimos patricio y cliente, ¿cierto? El patricio, si yo le caía como cliente, yo le caía bien, yo hallaba gracia delante de este patricio, entonces, ¿qué me daba él? Él me daba ciertas cosas y a cambio, ¿yo qué le tenía que dar a él? ¿Qué le tenía que dar yo a él, al patricio? Si ese patricio venían de pronto votaciones y él quería lanzarse al Senado, ¿qué esperaría él de mí? Que yo vote por él. ¿Ok? O si él de pronto necesita que yo le ayude en algo, se me va a acercar a mí y me va a decir, Camilo, necesito que me ayudes. Resulta que tengo una cosecha
y tengo ciertas dificultades y necesito mano de obra. ¿Tú tienes una mano de obra que me podría ayudar? Y yo le diría, claro. Entonces yo tomo 5 empleados y se los envío para que ayude de pronto en otra situación. Pues las ideas pueden ser infinitas, ¿ok? Entonces estamos viendo que hay una reciprocidad, hay un agradecimiento. Eso es a lo que le podríamos llamar el círculo de la gracia. Les pongo nuevamente la presentación. Tenemos lo que es el patricio y el cliente. ¿Y qué me ofrece a mí el patricio? A mí el patricio me ofrece provisión, protección en algunos otros casos. También me podría proveer estatus porque me ayudó con un mejor empleo o posicionar de pronto mi producto en una mejor plaza de mercado, yo qué sé. Y yo como cliente, ¿con qué le retribuyo? Yo le retribuyo con gratitud, con lealtad, con obediencia. Y eso era muy común en el Imperio Romano. Les pongo una referencia de David de Silva en su libro Honor y Patrocinio, Reinado y Pureza. El patrocinio personal era un medio esencial para la adquisición de bienes, la protección y las oportunidades de empleo o de promoción. Entonces era algo que era muy común. Bueno, ¿y para qué nos están mostrando todo eso? ¿A mí de qué me sirve saber todas esas cosas? Calma, van a ir viendo que tiene todo el sentido. Pablo convivía con eso, con el sistema de castas. Pablo convivía con ese tipo de cosas, de patricios, de clientes. Dentro de una sola congregación podrían haber esclavos, clientes, patricios y senadores. Un senador no se junta con un esclavo. Imagínense. Y dentro de una misma congregación todo eso. Y Pablo tratando de acomodar toda esta situación. Pero Pablo era ciudadano romano, pero Pablo también era ¿qué? Judío. De la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, frente a la ley, heredad de sus padres, irreprensible. Él en otra parte dice, yo no soy muy bueno con la dialéctica, yo no soy muy bueno con el discurso, pero con el conocimiento soy muy bueno. O sea, él era una persona que hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba griego, doble nacionalidad. Se podía mover por todo el imperio romano, podía entrar al templo. O sea, el hombre tenía acceso a todos los rincones. Como judío, podía entrar a cualquier parte dentro de lo que tuviera que ver con la comunidad judía. Llámese sinagoga, llámese templo, llámese lo que sea. Estaba muy cerca al Sanedrín. Y adicional a eso era ciudadano romano. Entonces, Pablo tiene de las dos culturas y conoce las dos culturas. Entonces él ve todo esto, pero él también ve este mismo patrón o esta misma secuencia de patricio y de cliente o de patrón y cliente, lo ve en las escrituras. Ese patricio, ¿quién es? El Eterno. ¿Y qué hace el Eterno? Como ese patricio da protección, da ayuda, ¿cierto? Da promoción, ayuda a las personas. Eso nos lleva a Deuteronomio capítulo 28, verso del 1 al 14. Ustedes lo pueden leer de manera detenida después. Pero si ustedes lo leen, voy a leerles el verso 1. Dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Elohim y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y empieza a decir, vas a ser cabeza, tú le prestarás a las naciones, pero ellos no te pedirán prestado a ti. Serás mi pueblo escogido y exclusivo. Todos tus enemigos caerán y vendrá un terror sobre todos ellos y no te molestarán. Habrá sobreabundancia. Tus cosechas serán mucho más abundantes. Tus mujeres darán hijos saludables.
Y empieza él como ese buen patrón, como ese buen patricio, a dar esa provisión, a dar ese estatus, a dar esa protección. ¿Ok? ¿Y cómo debe responderle Israel a este buen patricio, a este buen patrón? Con obediencia. ¿Dónde podemos ver de pronto un acto de obediencia de Israel? Éxodo 24, verso 3 y 4. Dice: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz: acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. ¿Haremos caso? ¿Seremos qué? Obedientes. ¿Ok? ¿Siendo qué? Gratos, dándole la gratitud al Señor por cómo Él se portó con ellos. Entonces, Salmo 100, verso 4, es muy lindo, dice: entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Ahí podríamos decir que ese es un corbán todá, una ofrenda de agradecimiento. ¿Ok? Cuando usted dice todá rabá, muchas gracias, ¿sí? Entonces, corbán es ofrenda, corbán todá, ofrenda de acción de gracias. ¿Usted por qué lleva una ofrenda de acción de gracias? Porque usted está agradecido porque Él ha sido bueno con usted. Le bendijo sus cosechas, ¿sí? Está con vida, ese negocio le salió, yo qué sé. Entonces la persona iba y presentaba un corbán toda, una ofrenda de agradecimiento. Otra, fidelidad. Él espera que nosotros le seamos fiel. Por eso el primer mandamiento es: no vas a tener a nadie aparte de mí. No vas a adorar a nadie. Absolutamente a nadie. Ni y por eso no los quiero ver haciendo imágenes. Ni de aves, ni de bestias, ni de reptiles, ni de peces que yo los lleven a ustedes a cambiarme a mí por eso. Ustedes, como son mi propiedad exclusiva, yo quiero ser la propiedad exclusiva de ustedes. Un pacto de exclusividad, fidelidad, como un esposo con la esposa y una esposa con el esposo. Cuando dos personas, un hombre y una mujer, se juntan en un pacto matrimonial, eso es un pacto de exclusividad. Yo solo me doy a mi esposa y me debo a mi esposa y viceversa. Cualquier otro pensamiento es considerado infidelidad y adulterio. Pasa igual. Entonces, Daniel capítulo 3, verso 17 y 18, las palabras de estos muchachos que fueron sacados del horno de fuego porque no se quisieron arrodillar ante una estatua. Dice: su majestad, le estaban hablando a Nabucodonosor, va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que usted ha mandado a erigir. Nosotros estamos confiados de que el Eterno nos va a librar a nosotros de ese fuego. Pero si no lo hace, no importa. Aún así, no nos vamos a postrar. Imagínese eso. ¿Usted sería capaz de llegar a ese nivel? Que a usted le pongan un arma en la cabeza y usted diga: yo sé que Dios puede librarme a mí de esa arma y que esa arma se bloquee y usted no me dispare. Pero si usted logra permutar esa arma y yo muero, está bien, pues voy a morir. Ese nivel de fidelidad el que tenían estos muchachos. Entonces, Pablo ve esto y con todo esto en la mente, vamos a leer Romanos y vamos a entender a Pablo. Nos vamos todos para Romanos capítulo 5 y 6. Nos vamos a empezar a mover en Romanos 5 y 6 un rato, ¿ok? Romanos capítulo 5, verso 17 al 19 les leo. Pues, si por la transgresión de uno solo, que es Adán,
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Yeshua HaMashiach. Verso 18. Así que, como la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Hay una palabra que Pablo utiliza demasiado: justicia. Si usted la mira ahí en esos 3 versos, por lo menos aparece 4 veces. Justicia, justificados, justificados. Ustedes serán constituidos justos, serán justificados, hallarán justicia. La palabra, la raíz es dikairos. ¿Y qué significa? Inocente, sin culpa. Entonces estamos haciendo un contraste entre Adán y Yeshua. Adán trajo la muerte, trajo la condenación, trajo la culpabilidad, pero por medio de Yeshua usted obtiene ¿qué? Justificación. Usted es considerado justo. Entonces él está haciendo un contraste entre Adán, que llegó el pecado y el desorden y la desobediencia, y Yeshua. ¿Ok? Esta justificación, ¿cómo llega a nuestras vidas? Capítulo 5 de Romanos, verso 1 y verso 2. Así pues, justificados por la emuná, por la fe, tenemos paz, shalom, reconciliación con el Eterno, por medio de nuestro Adón, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Hashem. Entonces, el Eterno nos extiende su gracia y al creer con fe en Yeshua, esta nos permite ser justificados. Vuelvo y les explico. El Eterno viene y pone el don de fe en nuestros corazones y nosotros creemos en Yeshua como ese divino recurso que me permitirá a mí ser inocente. Cuando yo creo, el Eterno extiende su gracia y dice: tome el regalo que le quiero dar. Y en ese momento yo soy justificado. ¿Qué estamos viendo? Que capítulo 5 está girando todo en torno a la justificación. Yo creo que por medio de Yeshua yo puedo ser declarado inocente. Al yo creer eso, el Eterno dice: yo extiendo mi favor y te doy ese regalo a ti. Lo interesante es que aquí vemos que es el patricio el que se acerca al cliente. Ahí está el corazón del Padre. Normalmente los clientes se acercan a los patricios buscando algún favor, alguna ayuda. Y si ese cliente hallaba gracia delante de este patricio le concedía las cosas, porque le podía decir: vea, no me interesa nada de lo que usted me esté hablando, aléjese de mi presencia. Pero aquí vemos el corazón del Padre, donde Él es el que se acerca a nosotros para declararnos, primero darnos a nosotros su gracia y su favor y darnos una justificación. Es algo bello, porque es lo mismo que pasaba con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre sale corriendo al encuentro del muchacho. En el mundo antiguo, las mujeres corrían, los jóvenes corrían, los niños corrían, pero un hombre, patriarca, dueño de tierras, de avanzada edad, no le va a correr. ¿Por qué? Porque correr significa levantarse la falda
y se le van a ver las piernas. Y eso es vergonzoso. Ningún padre de familia acaudalado haría eso. Pero a este padre no le importa. Y él corre. O sea, él se levanta las faldas, deja ver sus piernas y corre al encuentro de su hijo. Es el mismo patrón que estamos viendo aquí. Él, como patricio, como patrón, es el que viene a nosotros a buscarnos y a decirnos, yo tengo algo para ti que te va a beneficiar, pero yo lo tengo que aceptar, tengo que recibirlo con fe, tengo que creer que Yeshua es el Mesías. Si yo no creo que Yeshua es el Mesías, ahí no hay ese ciclo, ¿ok? Donde empieza la justificación. Entonces, capítulo 6, vamos llegando a todo este tema de la gracia en capítulo 6, que es un capítulo muy utilizado. Verso 20 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Entonces yo puedo voltear ese verso y decir, ok, entonces si yo soy libre del pecado por medio del sacrificio de Yeshua, entonces yo soy esclavo de la justicia, ¿o no? Mediten ese verso 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, están sometidos a ese señor llamado esclavo, ustedes eran libres en cuanto a otro señor llamado justicia. Pero entonces, si usted ya no está sometido bajo ese señor llamado pecado, usted está bajo la cobertura o el señorío de la justicia. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? ¿Cómo complementamos eso? Leamos el verso 18. Dice, y una vez liberados del pecado, llegamos a ser siervos de la justicia. Usted o le sirve el pecado o le sirve la justicia. A los dos a la vez no les puede servir. Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, verso 22. Pero como ya han sido liberados del pecado, Pablo insiste mucho en eso, como ustedes ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea que ser siervo de la justicia es lo mismo, podría ser un sinónimo de ser siervo de Dios. O sea, usted le sirve a Dios, le sirve al pecado. A los dos no les puede servir. Y cuando usted le sirve a Dios, usted está sirviéndole a la justicia. Verso 15 y verso 16. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Cómo vamos a abundar en el pecado para que sobreabunde la gracia? Ni riesgos. Verso 16. ¿Acaso no saben ustedes? Recuerden que le está hablando a ciudadanos romanos que conocen muy bien el tema de patricio y cliente. Verso 16. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien están obedeciendo? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces él les está diciendo, vamos a pecar entonces porque yo ya no estoy bajo la ley. Yo ya he sido libre de la ley. No, 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 porque es que si usted empieza a pecar, entonces usted se debe a ese Señor. Y usted ya no es siervo de la justicia y usted ya no es siervo de Dios. Entonces miremos que aquí hay un acto de obediencia. Porque usted está sometido a un Señor. Y usted u obedece al uno u obedece al otro. Porque él entiende muy bien que si usted busca un patrocinio, usted se debe a ese patrocinio, porque ese patrocinio le dio a usted algo. Y él dice, aquí este patrocinio llamado pecado le va a dar a usted muerte. Pero si usted se libera de ese Señor y decide aceptar a este otro patricio que es el eterno,
Él traerá sobre su vida justificación. ¿Ok? Entonces, al que usted decida someterse, a ese usted le debe obediencia y va a recibir o muerte o vida. Y a los dos no puede servir. Entonces, sí estamos viendo que aquí tanto Romanos capítulo 5 como capítulo 6, él está jugando con un lenguaje que para nosotros es muy difícil, pero para un ciudadano romano es normal. Vivían en ese contexto. Si usted es un esclavo, usted se debe a un señor. Si usted es un liberto, igual se debe a un señor porque tiene que ir a trabajar, ya como asalariado, pero trabaja. Si usted es un cliente, usted se debe a un patricio. Si usted es un patricio, se debe a un senador. Y todos se debían a César. Entonces ese lenguaje era un lenguaje muy conocido para la comunidad de Roma. Por eso Pablo no les explica. Él va derecho. A nosotros los que nos toca empezar a desmenuzar y a ir abriendo el tema. Pero aquí estamos viendo un tema, primero, de justificación. Y segundo, de yo estoy sometido o a este o a este. Pero a los dos no puedo servir. No podemos servir a dos señores. De una fuente no sale agua dulce y agua amarga, ¿cierto? Yo no puedo adorar al Eterno ¿sí? Y a Belial. Entonces, sigamos aquí en Romanos capítulo 6. Todo esto es para que lleguemos a Romanos 6:14, el famoso verso que dice, ya el pecado no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos haciendo todo esto para aterrizar ahí, ¿ok? Romanos capítulo 6, verso 6 y verso 7 dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Yeshua, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, no seamos siervos de este Señor llamado pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. O sea que cuando usted cree en Yeshua, que Él muere en esa cruz, usted inmediatamente ya se salió de la cobertura o del patrocinio del pecado. Usted ha sido libre de ese patrón. Ahora usted decide que quedarse libre. Ah, no, yo tengo inmunidad diplomática. No, usted decide estar bajo la cobertura entonces ¿de quién? De la justicia, del Eterno. Yo me acerco a este buen patrón que me da protección, me da salvación, me da justificación, me da estatus, me bendice. Pero eso de que yo soy libre del pecado, para entonces yo ya puedo hacer lo que quiera. Aquí no estamos viendo eso. Verso 12, complementa versos 6 y 7, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine o se enseñoree en su cuerpo mortal, ni obedezcan en sus malos deseos. Usted ya no tiene por qué obedecer a ese patrón llamado pecado. Usted ya no lo tiene porque usted ya no está sometido a él. Usted murió en esa cruz. ¿Murió qué? A la autoridad que este pecado ejercía sobre usted, sobre la inclinación al mal, sobre la muerte, sobre las concupiscencias. Usted murió en la cruz ahí. Y usted ya no se debe a esto. Usted ya se debe a Hashem. Verso 8 del capítulo 6. Así que, si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Y eso es un contraste entre pecado y justicia, vida y muerte. Y para eso yo tengo que estar sometido o al uno o al otro. Vamos a tener que obedecer a alguno. Obedecemos al pecado y traerá muerte y condenación, o obedecemos al Eterno y eso traerá justificación y vida eterna. ¿Ok? ¿Dónde hallamos esa vida? ¿De dónde salen esas ideas de que hallaremos vida al estar sometidos al Eterno? Levíticos capítulo 18, verso 5 dice, por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas
todo el que los cumpla vivirá a razón de estos mandamientos. Yo soy Yod-Hei Bab-Hei. Entonces, si usted obedece, entonces hallar la vida es ¿qué? Es igual a ¿qué? A obedecer. ¿A quién? Al que trae justicia. O sea, ser siervos de la justicia es ser siervos, ser esos clientes de Hashem. Entonces, él pone el don de fe. ¿Usted cree que Yeshua murió en ese madero por usted y usted allá muere? Y el Eterno extiende su gracia y su favor para darle a usted vida, justificación. Pero usted, para hallar eso, usted tiene que estar bajo el señorío de el Eterno. No estar por ahí simplemente libre, anárquico. ¿Sí? No, no, tiene que estar sometido al uno o al otro. Y entrar en obediencia al uno o al otro. ¿Ok? Romanos capítulo 3, verso 31. Dice, entonces, por la fe invalidamos la ley, la Torá, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la Torá. Por la fe es que confirmamos la Torá en nuestras vidas. O sea, estamos confirmando que yo decidí estar bajo la cobertura del Eterno. Verso 28 del capítulo 3 de Romanos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces ahí tenemos un conflicto. O sea, venimos hablando de la ley, que estamos sometidos a ella, entonces eso hace parte de la gracia, pero aquí dice, ahí dice Camilo, ahí dice, el hombre solamente es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y si vamos a Gálatas capítulo 2, verso 16, el tema se nos pone más complicado. Y esto lo tengo que agregar porque alguien va a salir en su momento con algo así. Gálatas 2:16, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, lo dice igualito, sino por la fe en el Mesías Yeshua. Pero entonces si venimos hablando de que si yo creo en la fe, yo soy justificado. Ser justificado es estar sometido a Dios. Y el estar sometido a Dios es cuando yo hallo la vida. ¿Y dónde voy a hallar yo la vida? En obedecer los mandamientos. Pero ahí mismo Pablo dice, pero es que no es por las obras de la ley. Ese es el tema. Una cosa es la ley, otra cosa es las obras de la ley. Pablo es el único que utiliza esa frase, obras de la ley. Eso en el hebreo es Mikat Maaseja Torah. Y es un libro que se llama Lo concerniente a las obras de la ley. ¿Cómo podemos traducir eso hoy en día? Son aquellas regulaciones que yo como ser humano invento o creo para buscar hallar justificación delante de Dios. Ejemplo, voy a buscar algún tipo de como un látigo o una correa para lacerarme la espalda, para decir que soy muy pecador, y me voy a ir caminando hasta la punta de la montaña más grande que haya en mi ciudad, de rodillas, haciendo una penitencia, pidiéndole perdón a Dios. Eso no va a darle a usted justificación delante del Eterno. Eso no, usted se puede lacerar toda la vida. No hay un precio lo suficientemente grande para pagar. Solamente la muerte lo va a llevar a usted eso. Solamente por medio de Yeshua es que es suficiente ese pago. Entonces esas obras de la ley son aquellas cositas que usted se pueda inventar pensando que con eso se va a justificar. Entonces por eso él dice, vea, usted no hay nada que usted se invente. Llámese mandamientos, llámese ordenanzas hechas por los hombres, llámese tradición, llámese que usted golpee el cuerpo, todo eso es insuficiente para usted hallar justificación. La única manera en que usted se justifica es por medio del sacrificio de Yeshua. Esos son obras de la ley, pero una cosa es obras de la ley, Mikat Maaseja Torah, otra cosa es la Torah. Para un judío, la Torah de Moshe es esto, y Mikat Maaseja Torah es otra cosa.
¿Qué hay en Mikat Maaseja Torah? Ahí les dejo la tarea. Si un gentil se enamoró, si un prosélito se enamoró de la hija de un sacerdote, ¿cómo trabajamos eso? Un gentil trajo un sacrificio, ¿cómo trabajamos eso? Un gentil viene y trae una gavilla mecida, ¿la debemos mecer, sí o no? Y empiezan ellos a jugar con todo eso. Mikat Maaseja Torah es muy diferente a la Torah de Moshe, ¿ok? Porque es que cuando uno lee Romanos capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la Torah, sino que la obedecen. Es muy claro lo que dice Romanos 12, 13. Si usted solo oye la Torah, pero no la practica, usted no es justificado. Está muy claro, ¿cierto? Lo vemos ahí. Si usted solo oye y no practica, usted no hallará justificación, no es siervo de la justicia, no está sometido a Dios como él su patrón y usted su cliente. No. Si usted solo la oye. Muy claro, Romanos 2:13. Pero después en Romanos 3:20 vea lo que dice. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pero por Dios, si hace un capítulo acabo de decir que si yo hago las cosas de la Torah, soy justificado. Y un capítulo después dice que no, que alguien lee esto sin tener el contexto de la diferencia entre la Torah y mandamientos de hombres o regulaciones de hombres. La gente dice, Pablo se contradice. No es que Pablo se esté contradiciendo, solo que nosotros no sabemos leer a Pablo. Por eso el mismo Pedro dice, hay gente que toma a Pablo y lo tergiversa porque Pablo es complejo. Porque es que estamos hablando de un hombre que era doble ciudadanía, hablaba 3 idiomas, estudió en la escuela de Gamaliel. Una estudiante de Gamaliel se sabía la Torah de memoria a los 10 años, de memoria. Se la tenía que saber. Estamos hablando de un hombre que tiene mucho conocimiento. Estamos hablando de un prodigio. Entonces, leer a Pablo, mire todo lo que tenemos que hacer para llegar a un verso. Entonces, ¿qué está diciendo él en capítulo 3, verso 20? Está diciendo, las obras de la ley no lo van a justificar a usted. Darse el látigo, bañarse con agua fría, mejor dicho, hacer voto de castidad, nada de eso es suficiente. Pero si usted acepta a Yeshua en su corazón, cree que lo justifica, ahora ya usted tiene un recurso divino para obedecer la Torah. Ahora ya como que el panorama se esclarece, ¿cierto? Ahora, hemos llegado al famoso Romanos capítulo 6, verso 14. Les pongo la presentación, les recomiendo que le tomen pantallazo a esto. Les puede servir mucho para futuras cosas. Todos los paréntesis son añadidos por mí, yo se los añadí. Para dar claridad, ¿ok? Entonces, Romanos 6:14, se los leo primero sin los paréntesis y después lo vamos a leer con los paréntesis. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Uno lo lee así y uno dice, no, es que si yo me someto a la ley, entonces el pecado va a tener poder sobre mí. Oiga pues, pero no acabamos de leer en Levíticos 15 que el que obedezca tendrá vida. Entonces vamos a leerlo, lo voy a ir leyendo con los paréntesis. El pecado como señor, porque vimos ahorita que hay un señor llamado pecado, ya no tendrá poder o ya no tendrá autoridad sobre usted. O sea, usted es libre de él. Usted ya no está sometido a ese señor. Coma, pues ya no está bajo la autoridad de la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. ¿Y usted de dónde saca eso? Romanos capítulo 7, verso 23, dice, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley que está en mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, él no está diciendo ahí qué ley, pero cuando usted lee el contexto, se da cuenta
que él no está hablando de la Torá. Él está hablando de la ley del pecado. Usted ya no está sometido a ese Señor. Usted ya no se debe a Él, sino que dice, sino bajo la gracia, usted ya tiene otro Señor. ¿Qué es la gracia entonces? Es la fe en Yeshua para ser justificado o ser siervo del Eterno y poder entrar en obediencia. Que alguien me levante la mano y me diga si vamos bien, porque yo sé que es un tema muy complejo. ¿Vamos bien? Bien, Andrew. Excelente. Espero que le estén pasando bien. Es muy complejo, pero estoy tratando de hacerlo de esa manera para que no queden baches, para que usted tenga suficientes argumentos, para que usted pueda tener claro que el tema de la gracia implica reciprocidad, implica obediencia, agradecimiento. Les voy a poner un ejemplo. Usted, que el cielo no lo quiera, el Padre no lo quiera, usted entra en una situación económica durísima y usted está por ahí en una acera con 3 maletas, con un niño en brazos y su esposa al lado llorando. Y ustedes pensando qué van a comer y dónde van a dormir, dónde van a pasar la noche. Pongámoslo muy extremo. Y usted está ahí estresado, así, piensa, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo empleo, no tengo... Y un niño ahí diciéndole, papá, tengo hambre. Y en esas pasa una persona, lo ve a usted en esa situación, se le acerca y le dice, Andrew, o mejor dicho, señor, ¿usted cómo se llama? Ah, me llamo Andrés. ¿Usted qué hace aquí? Y usted entre lágrimas le cuenta la situación. Y llega la persona y le dice, ve, ¿sabes qué? Me moviste, me sacudiste. Vamos a hacer una cosa. Yo soy un empresario, tengo mis empresas, me va bien económicamente, entonces te voy a ayudar. Te quiero ayudar porque me caíste bien, ¿oíste? Entonces, mira un dinero para que te vayas hoy para un hotel, otro dinero para que le compres comida a tu familia, y mira mi número y mira la dirección y te espero mañana en esta dirección porque te voy a dar trabajo. Y vos te paras feliz y lo abrazas y, señor, ¿y por qué me estás ayudando? ¿Ves? Te quiero ayudar porque te quiero ayudar. Y la esposa se para llorando de la alegría, salen para un hotel, tienen un techo donde dormir, en protección, duermen con el estómago lleno porque comieron, tienen los niños en la cama tranquilos, y al otro día usted se levanta temprano, se pone una buena pinta y se va para la empresa. Y el hombre le dice, ya te tengo el trabajo, vas a trabajar en esto y en esto y en esto, te voy a pagar tanto de sueldo y adicional a eso te voy a dar este dinero para, no es un adelanto, te lo quiero regalar porque quiero que te vayas para una casa, compres todos los muebles y tengas una vida digna y le des una vida digna a tus hijos, a tu esposa y les pagues colegio. Pero señor, ¿usted por qué hace todo esto por mí? Porque lo quiero hacer. Si alguno de ustedes vive una situación de esas y el día de mañana ese señor lo llama a usted al teléfono y le dice, vení, estoy aquí algo enredado con una situación, ¿puedes venir a ayudarme? ¿Usted qué dice? No, señor, yo no le voy a ayudar porque es que eso no me corresponde a mi trabajo. Usted no va a hacer eso. Sí, señor, ya le llego. ¿Por qué usted hace eso? Por gratitud. Eso es gracia recíproca. ¿Qué es lo único qué es lo único que espera el Eterno de nosotros? Fidelidad, que lo amemos, que obedezcamos sus mandamientos. Él no está esperando que nos vayamos caminando de rodillas hasta la punta de la montaña, ni está esperando que usted se corte hasta sangrar y caer desmayado. No, solo quiere una cosa, que usted sea fiel a Él. Porque el primero, ¿quién se acercó primero? Él se acercó primero. Entonces, Juan lo dice. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que Él nos amó primero, no nos amó solamente o únicamente. O sea, Él me ama primero a mí y yo cómo le debo corresponder a Él. Con amor. Porque si usted
está enamorado de una persona, pero esa persona no está enamorada de usted, entonces ahí no hay nada. Hay una relación o de interés o de beneficio. Pero si usted se quiere casar con esta chica, pero esta chica no lo ama, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Es exactamente la misma relación, guardando obviamente las proporciones. Con el Eterno, entonces, Él me da su amor, su gracia, me justifica y yo me quedo simplemente así, inmunidad diplomática. Puedo hacer lo que yo quiera. Y allá está Dios como un viejito chuchumeco, como decimos en Colombia, así de ya cieguito y con el bastón. Y yo vengo y le digo, venga, me da tanto dinero. Él saca un fajo así grande de dinero y me da plata acá. Y yo hago y deshago. El Eterno no es eso. Él es amor, pero Él también es fuego consumidor. Entonces el único que espera a nosotros es ese tema de la obediencia. Hay un pasaje en Génesis 18 que nos muestra perfectamente este caso de la reciprocidad. Jacob llega a un lugar solo, tiene una visión de una escalera que asciende hasta los cielos y le leo desde el verso 20, Génesis 28, 20 dice, allí Jacob hizo este voto, si el Eterno me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago y me da pan, sustento, comida para comer y ropa para vestir, estamos hablando ahí, protección, provisión, ¿cierto? Verso 21, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar, vamos a parar ahí. Ahí la palabra piedra es Eben. ¿Qué traduce Eben? Y aquí vamos a hacer un poquito profunditos. Les pongo la presentación. La palabra Eben, ustedes ven ahí en la parte central una Aleph, Bet, y una Nun, Sofit, Eben, piedra. A mano derecha, yo esta palabra la puedo dividir en dos. A mano derecha tenemos la Aleph y la Bet, que es Ab, padre. Y a mano izquierda tenemos la Bet y la Nun, que es Ben, o sea, hijo. O sea que este Eben, esta piedra, es el hijo de Hashem. ¿Sí lo están viendo ahí? Es bello. Esa palabra piedra, por eso dice que sobre esta, él le dice, hey tú, Pedro, sobre esta Petra, hey tú, Pedro, piedra pequeñita, coma, sobre este peñasco, sobre esta Petra, estableceré, porque él es ese Eben, ¿ok? Entonces, Jacob, cuando ve este patricio, este patrón que le va a dar provisión, seguridad, hará prosperar su camino, él dice, si él va a ser mi Dios, pero dice que lo establecerá como pilar. Pilar es algo vertical, algo que se establece como una señal. Proféticamente podemos quedarnos ahí, pero se los dejo para que lo miren un poquito más adelante. Dice, esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. ¿Por qué? Porque él decide apartar el diezmo, porque es que el diezmo es un tributo. ¿A quién? Es un tributo de agradecimiento. Él, como un buen patricio que es, me bendice y me da un 100% y yo saco un tributo en señal de obediencia y le doy a él en un acto de agradecimiento y también para decirle al mundo espiritual, él es el que gobierna sobre mi vida y él es el que me da provisión, protección, salvación. Por eso él dice, por eso Pablo dice, no den de mala gana, ni por pereza, ni porque están obligados, denlo con alegría. Mediten que si usted está dando eso es porque usted le está tributando a un buen patrón, a un buen patricio. Usted está siendo agradecido. Usted está siendo recíproco también aún con sus finanzas. Y eso nos lleva a meditar en qué. Salmo 99. ¿Qué hizo el Eterno? Prosperó la vida de Jacob
o no? Salmo 99 no lo dice. ¿Cómo lo trató? Él dijo, si él me trata bien, él va a ser mi Dios y le voy a diezmar. Eso dice Jacob, un poco, no sé cómo llamarlo. ¿Y qué hizo el Eterno? Que le hizo prosperar su camino, le dio pan, lo trató con justicia, lo trató bien. Salmo 99:4 dice, tú, poderoso rey, amas el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia, o la equidad y la justicia, o el derecho y la justicia. Lo trató bien, fue un buen patricio. Él ha sido un buen patrón con Jacob. Él ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo debemos nosotros ser? ¿Recíprocos? Eso no fue lo que prometió Israel. Si él es bueno conmigo, yo voy a ser recíproco. ¿Qué hizo Jacob como para merecer que el Eterno lo tratara bien? No tiene muy buenos antecedentes Jacob en ese momento de la historia. ¿Por qué él salió solo con un bastón? Si Isaac era un hombre muy próspero. Es que Isaac heredó toda la herencia de Abraham. Isaac tiene solo dos hijos, Esaú y Jacob. Entonces, si Jacob viene de padres acaudalados, un papá acaudalado y un abuelo acaudalado, él porque solo tenía un bastón. Salió con una mano delante y una mano atrás, de la casa del papá. Literal. Chao de aquí. Por buen hijo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí hay una prenda de garantía. Igual que esa señal allá, ese pilar, aquí también tenemos una señal, una prenda de garantía. Nosotros hoy en día firmamos papelito y le ponemos el dedito con tinta. En ese tiempo ponían pilares o recibíamos un sello, ¿cierto? Cuando venga el Mesías, ¿qué va a mirar? Va a buscar a los que están sellados. ¿Y cuál es el sello de Dios? La Ruach HaKodesh dentro de usted. Verso 14, que es la garantía de nuestra herencia. ¿Y quiénes heredan? Solo los hijos de Abraham. Porque a Abraham se le prometió algo. Tú serás mucha gente y esa cantidad de gente va a vivir en un pedazo de tierra. Solamente el que es heredero, solamente el hijo es heredero. Estamos viendo que Él ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado su gracia y su favor. Nos promete y cumplirá sus promesas. Y como hijos, siervos, capítulo 2, verso 9, 8, 9 y 10, nos muestra qué espera Él de nosotros como esos hijos, como esos herederos, porque hemos sido tratados bien por ese buen patrón. Dice, Efesios 2:8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe en Yeshua, que Él murió por mí en una cruz. Esta no nació de ustedes, sino que es don de Dios, ni es el resultado de las obras, ya sabemos que son obras, para que nadie se vanagloríe. Entonces, es por la fe y nada de esas obras, de esas cosas, esos artilugios que usted se invente, podrán justificarlo. Solamente la justificación se halla en Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando usted halla la justificación es porque usted decidió someterse a ese buen patrón. Y usted estando bajo la cobertura de ese buen patrón, leemos verso 10. Dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en el Mesías Yeshua para realizar buenas obras. O sea que hay una practicidad, hay una aplicabilidad que nos recuerda Deuteronomio capítulo 8, si escuchas y haces.
Y él mismo dice en Romanos 13, si usted solo escucha y no hace y no aplica, usted no va a hallar justificación. Entonces, somos hechos, somos de su propiedad, estamos bajo su cobertura para realizar buenas obras. Santiago habla durante toda su carta de eso. ¿De qué le sirve su fe si no tiene obras? ¿De qué le sirve que usted llegue a alguien con hambre y usted le diga, ay, qué pecado, cómo debes de tener de hambre? Déjame orar por ti, Señor, por favor, proveele un alimento a la persona y usted la despacha. Le dice, váyase. Pero si tú tenías en la casa, ¿por qué no le di un plato de comida? Él habla mucho de eso, Santiago habla mucho de eso, de una fe, de una creencia que es aplicada. Retribución. Señor, Señor, ¿y en qué momento te visitamos en el hospital? Y Señor, ¿y en qué momento te dimos de comer? Ustedes me dieron de comer y me visitaron cuando le dieron y trataron a estos pequeñitos como me hubieran tratado a mí. Una aplicabilidad de los mandamientos. Los cuales, termino el verso 10, dice, los cuales Dios preparó, esas buenas obras, esa Torah, Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, familia, la gracia es recíproca. Donde no hay reciprocidad, ahí no hay gracia. Ahí hay libertinaje, hay anarquía, hay anomía. La palabra nomía o nomos es ley. Sin nomos, anomía sin ley. ¿Cómo lo traducen las Biblias? Iniquidad. Por eso, el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, ahí la palabra es anomía, sin ley, sin Torah. Donde no hay reciprocidad, hay libertinaje. Porque la gracia no es una baratija, no es el trapo de la cocina, no es el traste feo y viejo que está tirado en un rincón. La gracia es un bien muy preciado que Él nos dio, que es el medio por el cual yo puedo llegar a este buen patrón y agradecerle por todo lo bondadoso que ha sido conmigo. Muchas gracias. Que tengan una bella noche.